Buenos días, aprendices. Hoy vamos a aprender una técnica de integración que se llama integración por partes. El primer ejercicio que haremos es uno sencillito, se llama integración por partes. ¿Cuándo vamos a integrar utilizando esta técnica? Pues cuando en nuestra integral aparezca una función g de x y la derivada de otra función diferente. En ese caso utilizaremos esta técnica. ¿Esto qué quiere decir? Pues hasta ahora estábamos viendo, en los casos sencillos, pues normalmente nos aparecía a lo mejor una función, vamos a poner coseno de x cuadrado menos 5, diferencial de x, y aquí teníamos la derivada de esa función. Si os dais cuenta, aquí tenemos una función que es una función trigonométrica, que es el coseno, y aquí aparece una derivada, pero no una derivada diferente, sino una derivada de este argumento del coseno. En este caso podemos integrar directamente y no es necesario realizar esto. Pero ¿qué ocurre si aquí aparece esta función, por ejemplo, que no tiene nada que ver con esto? Son dos funciones diferentes y una de ellas la podemos considerar una derivada de otra función. Vamos a empezar por un caso sencillo. Imaginaos que nosotros tenemos x elevado a x diferencial de x. Aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función. Y son diferentes y no tienen ninguna relación una con la otra. Entonces, la técnica de la integración dice que cuando aparece esto aquí, a mí me lo enseñaron de una manera cuando iba a la escuela, que es bastante fácil de memorizar. Yo tengo una función, la función u, y la derivada de otra función, y esto es igual a el producto de las dos funciones menos otra integral de la segunda de ellas, la que era la derivada ahora es v, por la derivada de u. ¿Cómo memorizábamos esto nosotros en la escuela? Pues decíamos, un día vi una vaca vestida de uniforme. Hay un montón de reglas mnemotécnicas para que memoricéis esto. Otra forma de verlo es, o sea, esta la llamamos la función g y esta es la función derivada de la otra, pues esto sería g por f menos la que era antes derivada, ahora la ponemos sin derivar, y aquí la que estaba sin derivar aquí la ponemos su derivada. Pero bueno, esta a mí me resultó útil y yo os lo transmito como me lo transmitieron a mí. Un día vi una vaca vestida de uniforme. El problema aquí se reduce a seleccionar cuál función va a ser la que no está derivada, de estas dos que tenemos aquí, y cuál la consideramos que es derivada de otra función previa. Normalmente cuando tenemos algún tipo de función exponencial y una función polinómica de este tipo sencillo, que su derivada es muy fácil, en este caso la derivada de x es 1, pues vamos a considerar que u es esta. Y hacemos lo siguiente. U es igual a esta de aquí, x. Por lo tanto, la derivada de u, que la vamos a necesitar aquí, es la derivada de x, que es 1 por diferencial de x. Y la segunda, que es esto de aquí, lo consideramos la derivada de una función previa. Es decir, derivada de v es 2 elevado a x derivada de x. Esta es la parte más difícil porque ahora hay que hallar la integral. ¿Cuál sería la integral de esa función? Es decir, ¿cuál es la función que al derivarla nos da esta? Pues aquí nos faltaría hacer un pequeño arreglo.
Entonces, voy a hacer un cambio para no... Como este es el primer vídeo de los que estamos haciendo de integración por partes, y esta es un poco difícil, voy a cambiar esta que tiene base 2 por base E, para no complicar la cosa, para no complicar tanto la cosa. Porque tendría que dividir por 1 partido por la derivada del logaritmo. Bueno, no os quiero liar. Entonces, imaginaos que son estas. Para la primera vamos a hacer una más sencilla, que es esta. Yo a la función exponencial lo considero la derivada. ¿Y cuál sería la función previa tal que su derivada es esta? Pues e elevado a x. Porque si yo derivo e elevado a x, me da e elevado a x derivada a x. Y ya lo tengo todo. Ahora ya solo tengo que reescribir esto de la siguiente manera. Mi integral inicial es la que yo tengo, esta. Ahora, u por v. U es x. ¿V qué es? E elevado a x, que está aquí, menos otra nueva integral, v e elevado a x, y la derivada de u, ¿cuánto es? De x. Y esto ya sí que es una integral inmediata, es decir, esta es igual a todo esto. Pues entonces será x por la función exponencial menos, ¿cuál es la función cuya derivada es esto? E elevado a x. Y ya tengo hecha, podría sacar aquí, bueno, pongo siempre la constante, podría sacar e elevado a x como factor común y me quedaría x menos 1 más mi constante. E elevado a x por x menos 1 más c. Si yo derivo esto, obtendré mi función inicial que está dentro de mi integral. ¿Habéis visto? ¿A qué se reduce todo? Bueno, a identificar qué función va a ser mi función que tengo que derivar y qué función va a ser mi función que tengo que integrar. Llamarle sus correspondientes cosas y luego poner exactamente a cada cosa con su nombre y en su sitio. Vamos a hacer otra. Ahora, si queréis, hago ya la que iba a hacer al principio. Una vez que hemos visto esta sencilla primera, voy a hacer esta otra, que era x por 2 elevado a x diferencial de x. Bueno, y aquí, de nuevo, tenemos que llamar. ¿Cuál es mi función u? X, derivada de u, derivo x, pues derivada de x. ¿Y cuál es mi función que yo considero que es la derivada de otra? Pues esto otro que tengo aquí, 2 elevado a x o diferencial de x. Entonces, ¿cuál será mi función primitiva? V, tal que esa es su derivada. Me vais a permitir que haga un arreglo, porque yo, fijaos, si mi función inicial fuera 2x, recordadla que al derivar, esto es 2 elevado a x, pero por el logaritmo de la base. Luego aquí me faltaría tener el logaritmo de la base, el logaritmo de 2, que es un número. Lo voy a colocar, pero no puedo variar mi integral. Si yo he puesto aquí este número, logaritmo de 2, tengo también que multiplicar mi integral por el inverso de ese número, 1 partido por logaritmo de 2. Y ahora ya sí que esta la voy a considerar tal que esta. 2 elevado a x por logaritmo de 2 diferencial de x. ¿Cuál es mi función v? Pues ¿cuál es la función que al derivarla me da 2 elevado a x por logaritmo de 2? Pues 2 elevado a x. Aquí lo he hecho la derivada y me da eso. Por lo tanto, 2 elevado a x. Y una vez que ya he establecido estas identidades de aquí, puedo poner yo que esto es igual, esto sería integral de u por d de v, que es todo esto. ¿Y eso a qué es igual? Pues es igual a u por v, vamos a ponerlo, u por v menos integral de v de d. U por v,
¿Qué es u? X. X. ¿Qué es v? 2 elevado a x. Menos la integral de v, 2 elevado a x, la derivada de u, que hemos quedado que es de x. Y aquí nos pasa lo mismo que nos pasaba al principio. Para que esto sea una integral inmediata tengo que hacer un pequeño arreglo. Vamos a poner esto, 2 elevado a x, menos. Necesito tener aquí 2. Este número, logaritmo de 2, porque si la función inicial es 2 elevado a x, su derivada me va a dar todo esto. Luego lo necesito tener. Pero aquí fuera, para que no me cambie, multiplico por la inversa. Y eso da 1, con lo cual yo no he hecho nada. Tengo lo mismo que tenía aquí, pero arreglado. Para que yo ahora ya sí sé que esta integral viene de una función primitiva que es 2 elevado a x, porque la derivada de esa función, 2 elevado a x, es 2 elevado a x por el logaritmo de la base, que es justo lo que tengo aquí. Entonces aquí me quedaría x por 2 elevado a x, pero ojo, hay un problema, que no me puedo olvidar de esto que tenía aquí. Esto que yo tenía aquí lo tengo que tener aquí. Aquí para que lo veáis. Siempre no nos olvidamos de cosas que vamos añadiendo. ¿De acuerdo? Luego aquí lo tengo que tener 1 logaritmo. Esta es un poco más compleja en ese aspecto, pero es sencilla. Y entonces, ¿aquí qué me queda? Me queda 1 partido por logaritmo de 2 por x por 2 elevado a x menos 1 partido por logaritmo de 2, y esto es una integral inmediata, que es 2 elevado a x, porque la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x por el logaritmo de la base, 2. Y más mi constante. Lo puedo dejar así, o puedo multiplicar esto por esto y esto por esto, pero con eso hemos terminado el ejercicio.